¿sí? Su lengua, respetando su cultura, que esto es muy importante, que nosotros estemos formados y preparemos y preparados, y que vos estés formado y preparado para ir tomando estas estrategias, ir adquiriendo todo este conocimiento, ir aprendiendo más y más, ¿sí? Y que estén preparados y listos para llevar esta tarea adelante. Yo espero que ustedes puedan estar atentos a lo largo de todo este taller. ¿Sí? Perfecto. Comenzamos con el tema, ¿sí? Abrimos el PowerPoint. Estas son ideas de cómo evangelizar a las personas sordas. Comenzamos con la primera diapositiva. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de predicarle a las personas sordas? Antes de comenzar, tenemos que pensar, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos enseñar, qué queremos que los sordos aprendan. Pero en primer lugar tenemos que entender cuál es la manera de comunicarse de las personas sordas, ¿sí? O si queremos transmitirle una palabra de fe, si las personas sordas por ahí nunca asistieron a la iglesia y de repente llegan un día, entonces yo tengo que estar preparado a saber qué es lo que le quiero decir, ¿no? Pero por, tal vez no sé cómo decírselo y me quedo bloqueado ante esta situación. Tal vez a ustedes les ha sucedido esto de que se quedan bloqueados y no saben cómo expresarse delante de las personas sordas. Muchas veces también ¿no? Los oyentes se preocupan por estas cuestiones, decir, me acerco, no, cuál es la estrategia más adecuada para acercarme a las personas sordas. Esto es algo que también sucede, el tener vergüenza, el no saber qué decir. Entonces, antes que nada, hay que pensar a dónde irían las personas sordas si ustedes no le predican. ¿No? Si no se llevan la palabra, ¿a dónde van? Se van a ir al infierno, no van a ser salvas, porque no fueron evangelizadas. Entonces es importante que como hijos de Dios, como siervos de Dios, tengamos estrategias para poder predicar y podamos tomar coraje, ¿sí? Y pensar y pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé valor para poder llegar, ¿sí? Entender que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, y bueno, de esta manera poder estar preparados y plantados. No importa el nivel de lengua de señas que tengamos, ¿no? Sí buscar la forma de poder acercarnos, el poder saludar, ¿no? Entonces, pensar, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que practicar, a ver, por ejemplo, la seña de hola, ¿no? Para un primer acercamiento, con una cara de atención, decir, hola, ¿cómo estás? Acercarnos y decirle, hola, ¿cómo estás? Si no saben las señas, bueno, utilizar algún dibujo, buscar ideas para poder generar un acercamiento de a poco, para ir generando un contacto de a poco. Esto lo hablamos solo que puede suceder dentro de la iglesia, no, también podemos generar el pasar el número de teléfono para poder comunicarnos a través de WhatsApp, ir mensajeándonos y por ahí transmitirle nuestro deseo de querer aprender lengua de señas y así poco a poco ir generando un vínculo. Podemos también acercarnos a su casa o encontrarnos en algún café, ¿sí? Y comenzar así a relacionarnos y vincularnos con las personas sordas, ¿sí? si, si de repente son muchos sordos y nos perdemos en la comunicación, podemos realizar este trabajo de uno en uno, ¿no? De a uno con las personas sordas. Y de a poquito ir generando confianza en la comunicación y ir aprendiendo. Sabemos que no es fácil aprender la lengua de señas, es algo que tenemos que hacer a diario. Así que a diario hay que practicar. Cuando estás en tu casa frente al espejo, todos en casa tienen espejo, ¿sí? ¿Tienen espejo, sí o no? Sí, sí, la mayoría en casa tenemos un espejo. Entonces, bueno, a diario frente al espejo, empezar a practicar señas, decir, mira, yo soy hermosa, y buscar los rasgos no manuales que sean adecuados a esta seña, y ir practicando así las señas, como si fuera otra persona la que tengo enfrente. ¿Van a pensar que estamos locos? No, no es una locura esto, es una forma de practicar y es una forma muy buena,
¿sí? Hacerlo frente al espejo, decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Ir buscando los rasgos no manuales. Estos son los rasgos que van con esta seña, por ejemplo, ¿no? Si de repente no son los adecuados, bueno, buscar, ir corrigiéndolos y de esta manera ir practicando a diario, ¿sí? Recuerdo que cuando yo era chica, yo era una persona, una niña sorda, pero no usaba la lengua de señas para comunicarme. Entonces, ¿cómo hacía cuando me acercaba a otro niño sordo? Que, que yo estaba metida y vinculada todo el tiempo con personas oyentes y en el mundo de los oyentes y realmente había mucho que no entendía. Cuando comencé la escuela ahí encontré mi identidad, mi lengua, la lengua de señas. Eh, en la escuela donde había, mis compañeros sordos hablaban lengua de señas, pero escondidos. Se quedó pildada, ¿no? Pero sí, Y se le pegó un poquito, vamos a tener un poquito de paciencia. Ahí volvió. la avisamos. Tendríamos que avisarle para, porque está siguiendo. Ahí. En el recreo, en la escuela, ¿no? En el momento del recreo, los sordos hablaban en lengua de señas a escondidas. Yo los veía desde lejos. Y yo lo que hacía era hablar con los sordos, mis compañeros sordos que eran oralistas, pero al igual me llamaba la atención y por ahí me acercaba para ver qué era lo que estaban hablando, pero no podíamos hablar en lengua de señas porque en nuestra escuela estaba prohibido hacerlo. Entonces por ahí les preguntaba, ¿qué es lo que significa? ¿Qué estás diciendo? Por ejemplo, ¿no? La seña de joven. ¿Qué es joven? Ah, bueno, estos son ustedes que son jóvenes, ah, yo soy chica, ah, bueno, esta es la seña de chica, y así iba copiando y tomando la lengua de señas y repitiéndola. Poco a poco iba y venía acercándome y preguntándole señas a estos chicos que hablaban en lengua de señas, ¿sí? La verdad es que mis compañeros, no, yo tampoco conocía a Dios, porque nadie, no sabía ni cómo predicar, ni nadie había predicado. Hasta que un día fui a la iglesia. Yo crecí dentro de la iglesia, pero no había intérprete de lengua de señas. Entonces comenzó a haber luego una intérprete de lengua de señas y empezó a interpretar la palabra de Dios y ahí de a poco yo fui tomando, fui adquiriendo y esto me llevó más o menos un tiempo, un mes, 2 meses aproximadamente. ¿Me ven? ¿Sí? Pasó más o menos un mes, 2 meses y llegué al colegio ya preparada, ¿no? Para predicarle a mis compañeros sordos. Me acerqué a ellos y les dije, hola, Jesús te ama. Y los sordos, ¿quién es Jesús? Y no me dieron bolilla. Y no me dieron bolilla. Y esto a mí me frustró mucho. Cuando llegué a casa le pregunté a mamá, ¿por qué los sordos cuando yo les digo Jesús te ama no me dan bolilla? Mamá me dijo, no, quédate tranquila, vos no te preocupes, necesitas paciencia y tiempo para ir predicándoles, no los presiones, ya porque todo, ok. Fue pasando el tiempo, así con el paso del tiempo, hasta que una persona sorda a la que yo le prediqué aceptó a Jesús. Esa persona sorda había sufrido mucho maltrato de parte de sus padres. Tenía una situación de vida muy difícil. Entonces yo comencé a acercarme, a acompañarla, a viajar con ella en el colectivo y a generar un contacto, un vínculo, hasta que gané su confianza. Y esa persona ese día aceptó a Jesús. Y llevó un tiempo, sí, realmente aceptó a Jesús.
Y ahí fue como comencé a aprender la manera de poder predicar en lengua de señas, así, muy de a poquito, ¿sí? Si de repente la persona sorda no entendía lo que yo le decía, bueno, hacía un dibujo más o menos, porque mis dibujos antes eran sí, muy básicos, y les mostraba dibujos, y después me compré un librito de fotocopias de Juan capítulo 3 versículo 16, ¿conocen? Que está hecho solo con dibujos, a modo de historieta. Es un padre que abandona a su hijo y su hijo de a poquito va quedando solo, bajo la lluvia, abandonado en la calle, hasta que un día se acerca Jesús a él y comienzan a ser amigos. Es una historieta que va relatando esto. Yo lo que hice fue ir contándoselo a mi amiga. Ese librito no tenía ninguna palabra en español, no tenía texto, eran solo dibujos, ¿sí? Entonces fui de a poquito así sumándole algunas señas, ¿sí? Pero el que me dio las estrategias y la idea fue el Espíritu Santo, el que me fue guiando para ir acercándome a ella de esta manera. Entonces, ella decidió creer en el Señor y aceptó a Jesús. Y esto fue muy emocionante y fue una marca para mí en mi historia personal. Cómo fue que comencé a predicarle a la primer persona sorda. Y de ahí, bueno, fui acercándome a más y más jóvenes. Antes estaba en un grupo hermoso de jóvenes en mi iglesia, en la iglesia del Puente, y recuerdo que esa fue mi primera experiencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer para poder predicar. Necesitamos predicar. Si vemos que una persona está mal o está atravesando alguna situación difícil, nosotros nos damos cuenta de esto, lo importante es que podamos acercarnos de manera suave, ir poquito a poquito, pasito a pasito, generando un vínculo, generando la confianza, que es lo primero que tenemos que lograr, la confianza, una amistad. No ir directamente al hueso de querer predicar, sino ir paso a paso hasta poder lograr en, en, si nos damos cuenta que esta persona no está bien, aprovechar esa situación para poder empezar a predicar desde lo más básico, ¿sí? Un Dios te ama, Dios ama a las personas del mundo, Jesús vino al mundo para Jesús no vino al mundo para castigarlos, sino que vino en un acto de amor hacia todas las personas para darles salvación, y que las personas que en Él creen, Él les da una vida eterna. Y si vos no crees en Jesús, no vas a tener una vida eterna. Vas a tener una vida en el infierno. Y desde ahí las personas empiezan a pensar, pero esto es así, sí, y sí, la prueba está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, y esto va generando una reflexión en las personas sordas, en pensar en un futuro, qué es lo que va a pasar conmigo en un futuro. Bueno, y empezar con todos estos cuestionamientos para generar que aparezca la fe, ¿no? La siguiente diapositiva. Ustedes, vos tenés que pensar cómo predicarle a las personas sordas. Si las personas sordas no entienden el mensaje escrito que está en la Biblia, un buen plan una buena estrategia es imprimir dibujos o mostrar las imágenes desde el celular, ¿no? Por ejemplo, el mundo, vemos el corazón, y quién es el que ama al mundo, ¿sí? En este mundo que hay personas de diferentes, todas las personas somos diferentes, hay personas oyentes, personas sordas, personas con distinto tono de piel, este mundo que Dios creó, este mundo que Dios ama. Entonces, por ahí nos encontramos con la pregunta de, ¿por qué yo soy una persona sorda?
yo antes me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo Dios me ama y yo soy sorda? Entonces, cuando una persona me predicó y me dijo, Dios te creó a vos, Dios te creó, sos una creación de Dios, y ahí empecé a interiorizarme y me di cuenta de que Jesús me amaba realmente. Gracias a los dibujos, solo gracias a los dibujos, porque si abría la Biblia, el texto en español no me servía porque no lo comprendía. Entonces, el poder también ver fotos, ¿sí? Y también el que ustedes puedan utilizar las fotos, por ejemplo, del corazón de personas, es una manera básica y simple de generar un acercamiento para predicar. Hay personas que conocen la lengua de señas y otras que no, personas sordas. Y otras personas sordas que no conocen ninguna seña. Entonces hay que buscar las estrategias, por ejemplo, para predicarle a la persona sorda que no sabe lengua de señas, hay que buscar estrategias visuales. Vamos a abrirla, vamos a la tercera diapositiva. Empezamos. Lo primero es explicar quiénes son las personas sordas. Las personas sordas no pueden escuchar, pero pueden hablar a través de la lengua de señas, porque es su lengua. Quiero hacer una aclaración, y es que no todas las personas sordas saben lengua de señas. Existen personas sordas que son oralistas. Entonces, si las personas sordas no hablan lengua de señas, que son oralistas, hay personas sordas que saben leer y otras personas sordas que no saben leer. Entonces, si no saben leer, tengo que buscar, puedo usar el recurso de las imágenes. Porque la realidad es que no existen personas sordas por ahí que entiendan la totalidad del español escrito. Vamos a la cuarta. Bueno, saben que ¿qué es lo primero a tener en cuenta para predicarle a las personas sordas? Lo primero es aprender lo básico de lengua de señas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algo básico. Un ejemplo sería, como les dije antes, Jesús te ama. Jesús te da paz. Vos como oyente podés despertar el interés de la persona sorda. Por ejemplo, enseñarle estas señas de Jesús te ama, la seña de amistad. Jesús es muy importante. Jesús te ama. ¿Sí? Entonces estoy dando ejemplos. Si tenés a Jesús en el corazón, muchos dicen, Jesús no lo puedo ver a Jesús. Entonces, si vos crees en Dios, Dios te da vida eterna. Si aceptás a Jesús, Jesús viene a vivir acá. Si crees, Jesús viene a vivir a tu corazón. Y se convierte en tu amigo y se crea un vínculo. Se puede explicar de manera muy básica, muy simple. ¿Se entiende? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Soy clara? ¿Estoy hablando en lengua así muy rápido? ¿Van bien? ¿Sí? Bien, 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 sí. Bien, perfecto. Si se va entendiendo, avanzamos, ¿sí? Con lo siguiente. Lo segundo, que tienen que usar recursos visuales. Por ejemplo, existe la Biblia ilustrada, hay otra Biblia que tiene solo dibujos sin texto, se puede utilizar el recurso de videos,
con el uso de subtítulo en español, o si no hay subtítulo, ver solamente las imágenes. Esos recursos son muy necesarios para la enseñanza de las personas sordas. De esta manera, las personas sordas entendemos mejor. Esto es muy importante. ¿Sí? Hacemos un minutito cambio de intérprete. Ya, seguimos. Lo veo a Estela, lo veo a Estela. Bueno, lo tercero, ¿sí? Vamos a la tercera imagen. ¿O había quedado? Al tercer punto sería, me parece. Ahí está. ¿De qué se trata? Justamente mostrar paciencia, tener mucha paciencia y tener gestos naturales, ¿sí? Porque no necesitamos ni gritar, ni llamar la atención. Se me traba un poco. No, se le colgó un poquito a Juli. Sí, un poquito de paciencia. Ah, ah, Tiene un ta, problemita ta. en su internet, un poquitito de paciencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos bien? Pregunta. ¿Estamos bien? ¿Ven bien? Sí. Em, ahí está. Esto que no necesita de estar hablando fuerte, muy expresivo, no, nada que ver, ¿no? Las personas se pueden asustar, ¿sí? Decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está hablando así? Así que es mejor buscar una forma suave de comunicarnos, tranquilos, ¿sí? Bueno, yo debería copiar a Jesús, digamos, manifestar de Jesús en mis expresiones, en decirles hola, ¿cómo están? ¿Están todos bien? De una manera más amable, ¿sí? Esto que venimos hablando de lo básico en la comunicación. Bien, ¿para qué? Justamente para que los otros se puedan sentir bien, se sientan invitados, digamos, a participar, a estar y relacionarnos bien. Bueno, otro de los puntos, el cuarto, dice esto de la utilización de papel, de pizarra, de escribir, ¿sí? Justamente para hacer los gráficos, utilizar el celular, la escritura, distintos recursos que podamos tener, que sean todos, porque necesitamos que sea un acompañamiento 100% visual. Por ejemplo, si escribimos en el pizarrón algún concepto, las personas sordas van a estar fijándose en eso, pero quizás desconoce ese concepto. Entonces, bueno, hay palabras que son muy difíciles para que entendamos, ¿sí? Nosotros escribimos en español, pero ahí, así que para mí a veces, muchas veces es muy difícil. Entonces tengo que buscar proyectar, ¿sí? A través de un PPT que antes pueda estar preparando para el grupo de sordos, organizarme a ver cómo voy a estar enseñando este concepto a través de imágenes, ¿sí? Algo breve, ¿sí? ¿Para qué? Para que los sordos tampoco se cansen ni en la escritura, ni en fijar la vista y algo cortito. Así que, y que tampoco dejen pasar ese concepto de largo y porque no lo entiendan. Ahí después olvidarse. ¿Qué me enseñaron? No. Y justamente, bueno, estar atentos a lo que me están enseñando, aun si no tuviera que escribirlo, porque, bueno, estas cuestiones son difíciles y hay que saber manejarlas. ¿M? Poder presentar, proyectar un PPT, ¿sí? Algo o visuales que yo haya imprimido, poder darle ese recurso también hojas para que ellos poder que ellos también escriban y tengan ya una carpeta, organizarse para que tengan allí los versículos cortos, breves y que estén acompañados de dibujos, de imágenes.
¿Mm? ¿Para qué? Para avanzar sábado a sábado en esos conocimientos, en un tema quizás, en un tema específico de una enseñanza, y también preguntarles a ellos, ¿saben? A ver, ¿se acuerdan de qué enseñé la semana pasada? No sé, un tema sobre Jesús en la cruz, por ejemplo, Jesús crucificado. Y bueno, a ver, me explican, a ver, ¿para qué? Para dar cuenta de lo que han aprendido, para que ellos mismos se expresen, ¿sí? Y a través de esos dibujos que justamente pudieron retener cada uno en sus casas con esas fotocopias que se les dio, ¿sí? Acompañan el versículo, acompaña todo ese material para que ellos sigan aprendiendo. Ay, se me fue un poquito. Em, Así que bueno, y si algunas palabras, algún concepto no entienden, justamente el próximo sábado cuando se encuentran, bueno, ahí consultar, che, esto no entendí, a ver, explícamelo de vuelta nuevamente, y bueno, y así poder ir avanzando. Eso sería como un glosario, ¿no? Tener un glosario de conceptos, de palabras, ¿sí? Palabras que uno, o un vocabulario, ¿no? Sería un vocabulario bíblico en este caso, ¿sí? Uno puede preparar antes, inclusive bien, filmarse también como otro de los recursos. Cristo crucificado, otra vez, ver todo el vocabulario que corresponde a esa clase, ¿sí? Y yo misma me puedo filmar y practicar ese video. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la sangre derramada? Eh, esta palabra, ¿no? Derramada. Y así cada una de esas señas o conceptos. Y compartir también, tener grupos de WhatsApp. Y, por ejemplo, uno puede ir avanzando, por ejemplo, en un taller como este, ¿no? Un taller visual, donde a través del celular, mostrando un PPT, uno pueda justamente trabajar. Y bueno, si no se puede por un PPT, bueno, buscar otro recurso como sea impresos, ¿sí? O esto que decía Verónica, algo en una tabla, digamos, en pizarrón. Pero bueno, la cuestión es esto, ¿no? De tener ganas de ayudar, de enseñar, de tener esa voluntad y de que ellos puedan desarrollarse espiritualmente, que puedan estar aprendiendo, creciendo, alimentándose en la palabra de Dios. ¿Sí? De lo que Dios nos da día a día, ¿sí? Que ellos puedan tener ese hambre de querer avanzar, de querer más, que tengan esas ganas. Otro de los puntos, creo que es el quinto, el último puede ser, sí. El quinto dice el respeto por la cultura sorda, ¿sí? Nosotros debemos, no tenemos que estar pensando en ellos como pobrecitos que tienen necesidades, de estar diciendo, ay, pobre, pobres. No, nada que ver, dice. Tenemos que compartir de una forma alegre, mostrar alegría, ¿sí? Mostrar que estamos bien. Llega una persona sorda o otra persona con otras dificultades y estar diciendo, ay, pobre, pobre, mira, pobre paralítico, ¿no? No estar haciendo esos comentarios, porque somos todos iguales y debemos respetarnos unos a otros y bueno, respetar, en el caso de la persona sorda, su ideología, su idioma y todo lo demás, su cultura, pero no estar teniendo una mirada de la lástima, ¿sí? Pensemos somos iguales. ¿Entendido? Es importante que recuerden todo esto. Nunca estar, esta cuestión de decir, ay, pobre, pobrecito, ¿no? Para nada. Aquí quiero compartir una experiencia de unos recursos que utilicé para enseñar en un grupo que tuve, ¿sí? En mi iglesia. Y justamente buscando estrategias para personas sordas que había unos conceptos que no conocía. Había o unas personas que tenían un básico y otros que tenían ya más conocimiento, más avanzado espiritualmente, ¿no? Así que bueno, tenía que buscar la forma. Y justamente para que unos no se aburrieran y en esto que íbamos compartiendo y no se sintieran aburridos, tenía que buscar alguna otra actividad, algún juego. Y se me ocurrió, bueno, que puedan estar escribiendo versículos cortos. ¿Sí? Versículos Éxodos,
algunos que tenían, digamos que justamente les recomiendo que sea de cierta versión bíblica, ¿no? LTA, alguna de esas, digamos, versiones de la Biblia. Entonces, bueno, ahí cada uno tenía que estar armando a través de palabras, ¿sí? Como un rompecabezas para armar todo ese versículo, ¿sí? Y tenían que ver, identificar las imágenes con esos versículos. Por ejemplo, arrodillado, ¿sí? En rodillas, y veía el versículo que decía, por ejemplo, clama a mí. Sí, bueno, a cuál parte correspondía, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía que estar buscando y ayudando inclusive a su compañero, ¿sí? Veíamos en la Biblia, buscábamos en la Biblia el versículo y teníamos duda, buscábamos cómo poder armarlo. Y después, una vez que lo completaba, decíamos, bueno, a ver, contame, a ver, uno de los grupos, siempre buscábamos poner en el grupo un líder para que ese nos contara a ver de qué se trataba esto que habíamos armado. Por ejemplo, a ver, decime, en forma de teatro puede ser, sí, algunos que tuvieran ganas de hacerlo en forma teatralizada lo podían hacer. Sí, y entonces hacíamos grupos de teatro. Y entonces así las personas nuevas podían ver ese otro recurso y otros, para otros, acompañar en este crecimiento. Sería una de las formas también pedagógicas de estrategia de enseñanza, ¿no? Para que justamente no se aburran y así participar a ambos grupos. Acá hay una de las versiones de la Biblia. Esto lo hice, creo que antes de pandemia, o creo que en momento de pandemia, no sé, mi mamá me había dado una Biblia y decía, bueno, me decía, es importante que justamente recurramos yo quería esa Biblia de dibujo y bueno, mm, eh, creo que dijo, cuando cumplí años me la regalaron y bueno, empecé a dibujar. Había ciertos versículos, yo reflexionaba sobre ese versículo y hacía un gráfico sobre ese versículo, ¿sí? Por ejemplo, el soldado, el león, distintas historias que, digamos, de mujeres forzadas, guerreras, que no tenemos miedo, esforzadas otras historias. Sí, digamos, cosas que yo leía y que me podía imaginarme que sería muy bueno haciendo ese dibujo para poder dar a conocer esa historia, ¿sí? Entonces hacía número uno, número dos y bueno, y pensaba que eso también servía como para compartir y que podamos estar reflexionando sobre eso. Por ejemplo, cuando hicimos una reunión de té, eh, había mujeres que estaban muy emocionadas porque justamente habíamos compartido eso en forma gráfica y ahí cada uno podía estar compartiendo y era algo especial, aún riéndonos, ¿no? De lo que dibujábamos, lo que hacíamos, no importa, de forma natural, no importa cómo le saliera a cada una. Pero lo importante es que compartir ese espacio de forma armoniosa, alegre y ayudándonos entre todas, y era un espacio especialmente de mujeres, ¿no? Que a través de dibujo podíamos, salían cosas, ¿no? Este, y bueno, y después también lo usaba para cuando yo tenía tiempos libres, ¿no? De poder dibujar y enfocarme en eso. Y porque es una forma de practicar pensando en los problemas de las personas, de las personas sordas, ¿no? Que todo está como cargado en sus mentes, decir, "Che, ¿cómo puedo dar esto para que ellas puedan estar más aliviadas? Para... Y yo en mi caso era a través de dibujar reflejar, reflexionar y todo eso, esa carga que tenía en mi mente, todo eso se iba despejando porque tenía ese recurso para mí misma, ¿no? Y eso era muy bueno, muy bueno para desarrollar, para memorizar, para sanar, para cambiar mi mente, renovarme y también justamente un recurso para ayudar a las personas. Me ayudaba primeramente a mí, pero también a las personas.
¿Les interesan? Miren, estos son los recursos que uno puede utilizar para evangelizar. ¿Sí? Yo anoté algunos acá, ¿sí? El tema de salvación. Acá me pierdo un poquito, esperen. A ver, parala un poquito, Vero, Estoy parala un acá, poquito. por el cosa así. Porque tengo que enchufar, se me está apagando y tengo, justo miré abajo que se me está apagando, tengo que cargar de batería. Hacemos cambio de intérprete, sigue Moni, ¿sí? Perdón, no me lo... Listo, Moni. Perfecto. Perfecto. Bueno, estos recursos son buenos para las personas sordas que por primera vez se acercan al Señor. Estos, este QR, que antes no existía el recurso del QR, y ahora cada vez van apareciendo nuevos recursos que son buenos para las personas sordas y útiles para predicar. En este QR hay un video en lengua de señas. Yo ya lo podemos abrirlo y empieza con el color negro, que es el libro sin palabras, ¿no? Es el color negro, ahí quedó tildada. Un segundito y vuelve. Después está el color rojo, el color verde, los colores del libro sin palabras, ¿sí? Ese recurso es buenísimo, ¿sí? Es un recurso que vale al 100% y funciona muy bien. Y atrae muchísimo a las personas sordas. También hay otros, miramos, la siguiente, habla sobre compartir testimonios. A ver, las personas sordas pueden compartir sobre cómo era su vida, de manera sintética, ¿no? De cómo era su vida, cómo fueron los cambios que fue realizando el Señor. Y de esta manera es una manera de enseñar también. Ahí dice, ¿no? Está el color negro, que habla sobre el enojo, sobre las peleas, sobre el alcoholismo, sobre cosas de la vida pasada sin el Señor. Después, al comenzar a conocer a Jesús, al haber sido predicado, ¿sí? Y luego el color verde que refiere a la nueva vida, a la vida transformada por Jesús viviendo en el corazón y como vamos pasito a paso creciendo en el Señor. Vemos otro recurso, hay otro recurso más. Pasamos la diapositiva, ahí va. Es otro ejemplo, es de presentar el plan de salvación. Vemos los círculos rojos, negros, blancos, el amarillo que habla de también el amor, de Jesús muriendo en la cruz, ¿sí? Y del crecimiento en el Señor. Todo esto está hecho en un cubo que se va tirando y ahí se va contando qué es lo que significa cada color. Entonces, estos son recursos, ¿no? Es un recurso de juego que se puede estar vinculado con lo que vimos anteriormente, como a modo de repaso y ir como recapitulando sobre lo que se fue contando. Se puede hacer de otra manera con estos circulitos que se va sacando, o forma de dado, o un palito, bueno, hay distintas maneras, ¿sí? Si es para personas grandes, se puede utilizar un proyector. Si es para niños, entre 6 u 8 años, es un juego, se puede utilizar estos juegos. No para los grandes, sino para los niños. Para los grandes, tal vez lo más indicado sea un PowerPoint. Bien. ¿Hay otro más? Estos son recomendaciones a donde ustedes pueden acceder. Estos son recursos para enseñar lengua de señas. Hay muchísimos recursos visuales, unos dibujos hermosos que hay personas sordas también enseñando y relatando.
muchísimos versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. La verdad es que es una página muy interesante. Es un grupo de misiones, creo que son de misiones. Sí, es muy bueno. Se los recomiendo para que ustedes puedan mirar el Instagram, el YouTube, el Facebook, las redes, sus redes. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una práctica, una ejercitación que va a durar 15 minutos, es cortita, ¿sí? Y voy a pedirle a dos personas que puedan estar mostrando lo que van a estar trabajando. No, no se pongan nerviosos, es solamente una práctica, no es un examen que tienen que rendir, así que con tranquilidad solamente vamos a practicar. En estos 15 minutos que va a durar la práctica, vamos a ejercitar saludo. El saludo pueden ir levantando la mano y mostrando su saludo. Una historia bíblica cortita, utilizando la expresión o de manera simple o usando el recurso de dibujos. Un ejemplo, ¿sí? Les pido que ustedes piensen una frase para decirle a las personas sordas que por primera vez se acerca a la iglesia. Por ejemplo, Jesús te ama, Jesús murió por vos y por mí, algo que se les ocurra. ¿Sí? ¿Tiene alguno ahora una propuesta, ¿sí? O que puedan hacer un diálogo entre dos personas en lengua de señas, ¿sí? Que puedan, a ver, hay dos voluntarios que se animen a hacer esto, a decir, que puedan hablar en lengua de señas en forma de práctica, no sé, que se imaginen una situación de encontrarse con una persona sorda y de cómo poder predicarles. ¿Hay? ¿Tenemos tiempo? Yo, Tenemos un yo ratito para pensar, ¿sí? preguntaría, yo